Como siempre, pues un gusto enorme compartir con ustedes este espacio. Como dice Daniel, de repente nos salimos un poquito del día que es normalmente los martes, pero tratamos de tener una cierta disciplina que sea los martes. Como lo dice Daniel, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es la parte de vías respiratorias, que actualmente o en estas fechas justamente la mayoría de nosotros o lo padecemos o conocemos a alguien que está pasando por esta situación y que se puede complicar. El detalle es que la mayor complicación es la neumonía, tanto del catarro nasal o el resfriado como de la influenza. Entonces es importante que nosotros tengamos a la mano un tratamiento coadyuvante, tanto preventivo como ya cuando está la situación, que como siempre les recuerdo es importantísimo estar de la mano de un tratamiento médico, que nos revisen, que tengamos esa seguridad de que nuestros pulmones, en este caso, nuestros pulmones, nuestra vía aérea superior y vía aérea inferior, esté cubierta con lo que se debe de tratar y esto lo va a complementar para que la parte del tiempo en el que el paciente tarda en recuperarse, pues sea un poquito más corto. Ahorita vamos a ver los tiempos también. Como siempre, saben que NN Protec se interesa muchísimo en traernos la parte de la tecnología y que nos hace un encuentro, el nuevo encuentro con la nueva nanotecnología, que es aportarle, cuando hablamos de nuevo, es aportarle esta ciencia a la parte o al área de la salud que nos permite restablecer nuestro cuerpo. Como siempre saben que tenemos reglas de una sana convivencia como comunidad y como familia que somos, que es mantener sus micrófonos apagados durante todo lo que es la charla, porque recuerden que esta sesión queda grabada para ustedes, dirigirse con respeto a todos los participantes de esta charla y de esta comunidad. Para mí todas sus dudas son importantes y son interesantes. Si alguna no la sé, se los voy a hacer saber y lo voy a investigar para ustedes. Mantener sus cámaras encendidas, porque ya saben que me da muchísimo gusto verlos y conocerlos a todos, que como les decía, espero que muy pronto podamos conocernos en persona. Dejar en el chat sus preguntas, ya que al final Daniel nos hace favor de darles lectura. Y las preguntas se van a contestar hasta la parte final, donde tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Pero conforme vayan escuchando la charla, si ustedes tienen alguna duda, pónganla en ese momento para que no se les olvide, porque acuérdense que de repente nos metemos en términos o terminología, que trato de que no sea así, trato de que sea más palabras más comunes, más coloquiales, pero en cuanto tengan la duda, inmediatamente pónganla en el chat para que no se les olvide. De todas maneras, Daniel se va a revisar todo lo que ponen en el chat y nos hace favor de leer estas preguntas. Dando comienzo a lo que es el tema del día de hoy, tenemos la parte de neumonía, influenza y gripe, aunque en realidad la gripe se considera más como influenza. En este caso sería el catarro común o el resfriado común. Y vamos a ver qué nutrientes de los que tenemos en nanotecnología nos pueden aportar un poquito de refuerzo a nuestro sistema inmunológico para que la convalecencia sea mucho menor, que sea menos tormentosa y también en tiempo se reduzca la parte de la convalecencia. Empezando principalmente con la parte de la influenza, nos dice que la influenza es una infección de tipo vírica, que esto es muy importante y que nos va a afectar principalmente a la parte de vías aéreas superiores, como lo es nariz y garganta. También nos llega a afectar los bronquios, que de repente pueden estar un poquito inflamados y de muy rara vez o ocasionalmente se puede complicar o puede pasar a los pulmones, que es lo que les comentaba, se complica con una neumonía, que es lo que no queremos. No queremos que este cuadro de influenza nos llegue a afectar precisamente los pulmones. ¿Por qué? Porque realmente cuando ya se complica, es un poquito más difícil poder sacar el cuadro del paciente
o el paciente dura hasta 3 semanas en estado de convalescencia y que le puede llegar a afectar bastante. También nos dice que de manera inicial, los síntomas que van a empezar a presentarse o la diferencia que vamos a encontrar entre la influenza y un resfriado común, de manera inicial pueden parecerse mucho. ¿Por qué? Porque nos puede dar el goteo nasal, nos puede dar los estornudos, el dolor de garganta, pero de manera general el resfriado va a irse apareciendo paulatinamente. Por ejemplo, de repente puede pasar que el día de hoy ustedes tengan una ligera molestia de garganta y quizás en la tarde, en la noche o el día de mañana ya empiecen con el escurrimiento nasal y de repente haya estornudos, no todo el tiempo. Cuando hablamos de la gripe influenza, hablamos que esto se presenta de manera súbita. Ustedes pueden estar en la mañana bien y al mediodía ya tienen todos los síntomas, pero son síntomas que están exacerbados. ¿Qué quiere decir esto? Son síntomas que son incapacitantes para el paciente. Es tan fuerte lo que le va a pasar al paciente que va a empezar a interrumpir sus actividades o su labor del día a día. ¿Qué síntomas vamos a encontrar en la parte de la influenza o en esta patología? Fiebre, pero va a ser una fiebre que la vamos a encontrar nosotros en 39 grados o por arriba de 39 grados. Dolor en los músculos, escalofríos y mucha sudoración. Vamos a tener dolor de cabeza intenso. Incluso el dolor de cabeza se agrava o se acentúa un poquito más con el ruido o con la parte de las luces. Va a haber una fotofobia. Cualquier luz, cualquier destello puede elevar el nivel del dolor de cabeza. Va a haber tos que es muy persistente y seca. Son pacientes que van a estar constantemente con el daño a nivel de la garganta y la resequedad. Va a haber falta de aire, o sea, dificultad para poder respirar de manera normal. Vamos a tener mucho cansancio. Son pacientes que les va a costar, incluso aunque no se presenten o cuando ya no estén presentes estos síntomas, el paciente puede durar hasta 2 meses con la fatiga por la falta de oxigenación que dejó precisamente el estado de infección viral. También el paciente va a tener mucha congestión o goteo nasal. Esta congestión incluso puede llegar a durar hasta 3 semanas, aunque no estén los demás síntomas o no persistan los demás síntomas. Dolor de garganta muy acentuado, dolor en los ojos, que aquí, por ejemplo, pudiéramos diferenciarlo un poquito con el dolor de ojos que nos da el dengue, que es retroocular. Este no, nada más es la molestia, como les decía, por los destellos de la luz. Eso llega a lastimar la parte del globo ocular. Va a haber también en estos pacientes, no en todos, pero se pudiera presentar vómitos, diarreas, o en algunos casos, generalmente se va a dar en niños o en personas mayores. Parte de lo que tenemos que entender nosotros o que clasificamos es que existen diferentes virus que nos pudieran exacerbar o nos pudieran complicar, como es la influenza de tipo ARN, que quiere decir la parte mensajera, o los adenovirus de tipo ADN. Hay influenza, virus sincitial respiratorio, rinovirus humano, adenovirus, el parainfluenza, que esto fue muy común en el 2017, que hubo una clasificación entre influenza y parainfluenza. El coronavirus, que también nos puede dar síntomas o que también nos puede llegar a complicar a nivel pulmonar. La parte de estos otros dos virus, que son muy poco frecuentes, pero se pueden llegar a dar, que es el metanemovirus o el bocavirus humanos. Esos son otros que pudiéramos encontrar. No tienen tanta relevancia que se los aprendan, solo se los puse como parte de lo que también se puede llegar a tratar con estos nutrientes que podemos reforzar. En esta parte tenemos virus, que la complicación puede ir de menor a mayor.
porque aquí nos habla donde el virus es un espectro y no va a complicar o no nos va a dar un cuadro patológico. Son estas influencias o situaciones respiratorias que el paciente dura 7 días, 3 días y sale adelante por su sistema inmunológico, que justo es lo que queremos, que el paciente tenga un diagnóstico médico, un tratamiento médico, un antiviral, y que con la parte de nutrición nosotros reduzcamos ese tiempo, que el paciente pueda tener sus actividades del día a día y no se complique, porque si esto no tiene un buen abordaje de manera clínica y de manera nutricional, el virus va a tener un efecto patógeno y va a causar la parte de la neumonía de forma aislada. Todavía no va a tener una relación en común, pero ya lo complica. ¿Por qué? Porque ya nos da una sensibilidad en el pulmón, que esta sensibilidad en el pulmón lo que va a ocasionar es que precisamente el paciente tenga mayor debilidad y esta debilidad hace que los virus o las bacterias, los hongos, como son muy oportunistas, aprovechen el momento de debilidad del sistema inmunológico y entonces puedan entrar como una infección secundaria a contaminar el pulmón. También tenemos que dentro de estas complicaciones, el virus tiene un efecto patógeno y causa neumonía junto con el patógeno bacteriano. O sea, aquí ya va a ser una complicación mezclada. Está el virus de la influenza más la cuestión bacteriana de la neumonía. Ahí sí ya se combinaron y ya vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas tienen el mismo cuadro, la misma infección. Eso es todavía más complicado. Y también tenemos la parte donde nos dice que el virus causó una infección resistente que provocó una infección bacteriana secundaria. ¿Qué quiere decir? No se le dio tratamiento al paciente ni de manera clínica ni de manera complementaria, lo cual complicó el cuadro patológico y esto lo que hizo es hacer un medio de cultivo en el pulmón para que cualquier microorganismo se acentuara ahí y esto pudiera llegar a producir una infección hasta por 5 semanas e incluso más. Son pacientes que nos pueden durar de 1 mes a 2 meses con la complicación de la neumonía si no lo atendemos de manera oportuna y de manera adecuada. Tenemos aquí los otros tipos de virus que podemos encontrar, que los más comunes en la cuestión de los resfriados va a ser el rinovirus, actualmente el coronavirus con todas sus variantes, que normalmente va a afectar la parte del aparato respiratorio de manera inferior. Tenemos el adenovirus, que normalmente el adenovirus nos va a complicar un poquito con la conjuntivitis y también nos va a dar una infección por adenovirus en personas que van a oscilar entre los 30 y los 40 años más o menos, que sí llega a sentirse bastante a nivel de vías respiratorios. Tenemos también la parainfluenza. En los dibujitos que tienen aquí al lado izquierdo es la imagen del virus como tal. En la parainfluenza, nosotros tenemos que la parainfluenza va a tener digamos, una incidencia de menor frecuencia, va a ser muy bajas la cuestión de su capacidad para infectar. También nos dice que la parainfluenza va a atacar a lo que es el tracto respiratorio inferior, complicándose, digamos, en un 5%, un 10%, y es más común de liberarlo o de sacarlo. Tenemos también lo que platicábamos hace ratito de la metaneumovirus o de la parte de la metaneumonía. Normalmente o muy esporádicamente se va a dar la parte de este tipo de virus, ya que digamos que su prevalencia o su parte de infección va a ser de menos del 4%, o sea, es una cosa muy bajita y normalmente nos va a dar en las personas o en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque recordemos que los adultos mayores empiezan a perder la parte de
su capacidad pulmonar, sus volúmenes pulmonares empiezan a tener una cierta disminución. ¿Por qué? Porque su mismo tejido empieza a perder la capacidad de elasticidad. Después tenemos el bocavirus humano, que es más común en este tiempo y normalmente nos va a crear esa congestión que de repente las personas o los pacientes nos van a mencionar. Es que en cuanto entro al aire a lo frío o en cuanto tengo contacto con el frío, inmediatamente se me congestiona la vía nasal y entonces ya no puedo respirar bien, pero esto se da más por una sinusitis que si no le damos tratamiento se va a convertir en una sinusitis crónica. Hablando ya del resfriado común, nos dice que el resfriado común es una infección viral que es muy frecuente, pero tiene pocas complicaciones. Normalmente se da en el tracto respiratorio superior y va a haber manifestaciones que quizás pueden ser bruscas o leves, dependiendo del sistema inmunológico de la persona o del paciente, y va a evolucionar con inflamación de las mucosas, sobre todo mucosa nasal y mucosa faríngea. Este puede curarse por sí solo, al cabo de reposo, hidratación, y quizás algún antigripal, algún suplemento alimenticio, o si no le das nada, también puede llegar a tener una reversión del 100%. ¿Por qué? Porque normalmente estos virus no son tan agresivos con el cuerpo. Ojo, si esto no se tiene cuidado, como lo que dijimos de reposo, hidratación y quizás digamos, algún antigripal, algún suplemento, como en el caso que vamos a hablar hoy del jengibre, de la cúrcuma, del citrus, incluso la pura vitamina C, si no se le da un abordaje así, sí se puede llegar a complicar. ¿Por qué? Porque vamos a seguir bajando nuestro sistema inmunológico y recordemos que lo mencionamos anteriormente con la influenza, los hongos, las bacterias, y cualquier otro virus pueden llegar a complicarlo. Aparte de eso, tenemos dentro del resfriado común que puede ser producido por una variedad de alrededor de 200 virus. Dentro de estos 200 virus puede haber algún virus, como lo que nos pasó precisamente en la pandemia, que es el coronavirus, que se puede llegar a complicar. También nos dice que la parte de este virus es causa variante de algunos síntomas que van a predominar, como lo son los siguientes. Estornudos, como lo veíamos en la influenza, pero estos van a ser, digamos, esporádicos, congestión nasal, esto sí se da mucho en el resfriado común, el moqueo, dolor de garganta, la tos, aquí puede ser productiva o seca, va a haber goteo de la mucosidad, sobre todo a nivel retronasal, va a haber la parte del lagrimeo y va a haber fiebre, nada más que esta fiebre va a ser menor a 38 grados. Y normalmente el resfriado común como máximo nos va a durar de 3 a 5, 7 días más o menos. Aquí les puse una pequeña tablita, esto es de la OMS, que nos da parámetros para nosotros comparar entre la gripe versus el resfriado. Nos dice que la gripe es causada por la parte de la influenza, el resfriado normalmente o comúnmente está más determinado por un rinovirus o un coronavirus. En la parte del inicio y la duración, pues el inicio de la gripe va a ser entre 18 a 36 horas, que va a ser de manera repentina y brusca, y nos puede durar de 7 a 10 días con tratamiento clínico más el refuerzo nutricional. Si no tiene tratamiento clínico ni refuerzo nutricional, nos puede durar hasta mes y medio o más, dependiendo del tipo de complicaciones que se den. Y hablando del resfriado, pues nos va a dar de 48 a 72 horas. Recuerden que este es paulatino y nos puede durar igual de 7 a 10 días, pero que en realidad lo más común que nos da con tratamiento clínico y un soporte nutricional
es máximo 5 días. También acá nos dice que la fiebre en la gripe va a ser de 38 a 40 grados, va a durar entre 3 y 4 días esta fiebre, va a haber dolor de cabeza de manera intenso o muy intenso, tos seca, dolor muscular muy intenso en piernas y espalda, sobre todo en la espalda va a ser en la parte a la altura del tórax, va a haber malestar general, o sea, el paciente se va a sentir lo que les decía, una incapacidad, y en el resfriado pues va a haber irritación ocular, picor de la garganta, tos seca o a veces productiva, congestión y va a haber secreción nasal, estornudos que van a estar constantes, malestar y cansancio. El estornudo sí puede estar constante o esporádico, no siempre tiene que ser así. Si se fijan en la parte de claves preventivas, como ya lo platicábamos desde la clase pasada, lavarse las manos, en esta temporada abrigarse bien, tratar de evitar el consumo de cigarrillos y una dieta rica en vitaminas y minerales, que por eso estamos hablando hoy precisamente de los nutrientes que nos pueden aportar tanto una parte preventiva como parte de coadyuvante en estos síntomas que tenemos actualmente en influenza, gripe, que más bien es resfriado común, o la neumonía. En la parte de las claves de tratamiento, pues va a ser beber agua, descansos adecuados, la parte de la garganta, tratar de mantenerla en un estado saludable, limpio, higiénico y con temperatura adecuada. La parte de meter complementos como la parte de aspiraciones nasales, de repente suplementos nutricionales o ese tipo de cosas que nos van a aportar. Y como siempre les digo, consultar a un profesional de la salud para que nos pueda orientar sobre si es una influenza, si es un resfriado común o ya tenemos una complicación en cuestión de neumonía. Porque recuerden que del 40 al 60% de los casos de neumonía que no son tratados terminan a nivel hospitalario con complicaciones. ¿Qué es la neumonía? Bueno, pues la neumonía es una infección en uno o ambos de nuestros pulmones que va a tener una causa que los alvéolos se van a llenar de líquido o pus. O sea, ya es la parte que le permite el equilibrio del intercambio gaseoso donde ya no va a ser funcional. Por eso el paciente con neumonía tiene mucha dificultad respiratoria y también es por esta causa que el paciente con neumonía termina en el hospital si no se le da un abordaje adecuado de manera clínica y de manera soporte nutricional. Nos dice que esto puede variar de leve a grave según el tipo de germen que lo esté causando o la infección que tenga. También tiene que ver con la edad y también tiene que ver con el estado general del paciente. Por eso es que hay que reforzarlo con la parte del soporte nutricional. También nos dice que qué nos va a causar la neumonía. Nos la puede causar una infección bacteriana, que es la que veíamos de manera aislada, viral, que es cuando ya se combina, o de tipo fúngica, o sea, un hongo que también se combine tanto con una bacteria como con un virus y ya nos provoque un estado de neumonía. Dentro de los que vamos a encontrar, pues está el estreptococo, está la enfermedad de la legionaria, el micoplasma, la clamidia, la haemophilus, pero estos son algunos nada más de los que nos pudieran llegar a infectar. Los virus que van a infectar las vías respiratorias normalmente pueden complicarse o causar una neumonía, como les decía al inicio. Una gripe o una influenza que no lleva un tratamiento, que no se aborda de manera clínica y manera nutricional, nos puede llegar a dar una complicación de neumonía. Un virus respiratorio sincitial, algunos virus del resfriado común o de la gripe, el SARS-CoV-2, que fue una de las complicaciones mayores, el virus que causa el COVID-19 también nos puede ocasionar una neumonía. Y nos dice que en la parte de la neumonía fúngica, o sea, la parte del hongo, tenemos la neumonía por la neumocistitis o la neumocistis. También tenemos la parte de la fiebre del valle, la histoplasmosis o el criptococos, que son algunos de los que podemos mencionar en una neumonía fúngica.
Aquí, ¿en cuáles son los síntomas de la neumonía? Pues vamos a tener fiebres, pero las fiebres van a ir por arriba de los 40 grados, va a haber muchos escalofríos, tos, que generalmente va a ser productiva, va a haber dificultad para respirar, va a haber dolor en el pecho de tipo opresivo, va a haber también náuseas y vómito, e incluso estos pacientes pueden llegar a presentar diarrea. Hablando de lo que nosotros podemos abordar o el tratamiento que podemos dar en este tipo de cuadros patológicos, encontramos 3 nutrientes muy importantes y esenciales como coadyuvantes en el tratamiento: citrus, cúrcuma y jengibre. Del citrus vamos a tener 7 gotas cada 8 horas en adulto. En el adolescente vamos a tener 7 gotas cada 8 horas y en el niño 5 gotas cada 8 horas. La parte de hablando de cúrcuma va a ser una cápsula cada 8 horas en el adulto y en el adolescente, y en el niño vamos a utilizar 3 gotas cada 12 horas. El jengibre en el adulto van a ser 7 gotas cada 8 horas, en el adolescente 5 gotas cada 8 horas y en el pediátrico o en el niño 3 gotas cada 12 horas. Aquí también les quise agregar parte de lo que utilizamos nosotros a nivel clínico, que es el citrus y el jengibre. Nosotros lo mezclamos en una botellita de medio litro de agua y ponemos 20 gotas de cada uno para que el paciente esté tomando cada hora. Esto le permite que el paciente, en lo que es, si hablamos de una influenza, en 3 días tiene una mejoría muy notoria. Si hablamos de una neumonía, en 5 a 8 días más o menos, ya tiene una mejoría notoria. Y si hablamos de un resfriado común, en un día, máximo 2, el paciente ya tiene un 80% de reducción de los síntomas. Y en el niño le bajamos las dosis, las cuales utilizamos 10 gotas de citrus y 10 gotas de jengibre en la misma cantidad de agua, y también se lo damos cada hora. La cúrcuma recomendamos que se tome de manera separada, ya que el citrus nos puede llegar a alterar un poquito la molécula de cúrcuma. Por eso la cúrcuma se da por separado. Como siempre, les dejo aquí bibliografía que nos aporta en la parte del conocimiento de la vitamina C, de la cúrcuma, del jengibre. Les recomiendo que el tercer artículo y el cuarto artículo, si lo pueden leer, todos son muy interesantes, pero el tercero y el cuarto nos hablan específicamente de estudios científicos que se hicieron a nivel de la cúrcuma y las enfermedades de vías respiratorias. Entonces, si pueden checarlo, sería excelente para que ustedes tengan más herramientas y tengan un sustento científico de por qué nosotros utilizamos estos productos en estas patologías que vimos el día de hoy. Por mi parte, Daniel, como siempre, sería todo. No sé si por ahí ya tengamos algunas preguntas. Claro que sí, Susana, ya nos hicieron llegar algunas. Nada más, si me permites, voy a compartir la pantalla para ponerles la diapositiva con las preguntas y damos inicio a la lectura. Claro que sí. Nos preguntaban por aquí que si tomar, cuando al tener gripa o influenza, ¿qué tan malo es tomar o comer helados? Mira, el detalle de la gripe y la influenza es cuando ya se complica a nivel de bronquios. Cuando tú tienes solo en vía aérea superior, no hay tanta complicación. Incluso en algunos pacientes, aclaro, no en todos, hay algunos pacientes que incluso mejoran con el helado porque como va a desinflamar, te ayuda en la cuestión de la garganta, pero no en todos. El problema es cuando ya hay una complicación de vía aérea inferior, ahí sí se va a complicar porque es frío y lo que tratamos de hacer en el pulmón es calentarlo para que se proteja y no tenga esta situación. Entonces ahí sí te recomiendo que sea, depende de la persona. Por ejemplo, te puedo decir, yo en lo personal, cuando estoy enferma de vías respiratorias, me mejoro con la cuestión de consumir hielo, pero esa es mi situación. Hay personas que sí se complican, entonces ahí depende de la constitución
y el sistema inmunológico de tu paciente. Ok. Para las personas que tienen estos ataques en frío, ¿no? Que le llaman, que se exponen, ya sea que es de invierno y se mojan las manos, van a lavar un poco los trastes o salen y el aire frío lo respiran y les da una tos seca. Lo ideal sería la combinación que comentas de citrus con jengibre, o hay alguno en particular que se recomiende para estos casos. No, te recomiendo esa combinación y si la utilizas así en la botella de medio litro y que el paciente la esté tomando durante el día, es muy rápido lo que vas a ver la mejoría e incluso la protección. Nosotros en los pacientes recomendamos que a partir de septiembre se empiece a consumir este protocolo para cuando llegan las fechas, que son ya ahorita noviembre y diciembre, no haya tanto, o si llega a infectarse el paciente o a tener un resfriado, sea un resfriado muy leve. Entonces, acuérdense que también lo podemos utilizar de manera preventiva. Entonces, la combinación de estos dos, como recomendación que nosotros utilizamos, es desde septiembre. Correcto. Nos preguntan, en bronquitis aguda, ¿sería tomar el citrus, jengibre y cúrcuma? Así es, también te ayuda. Por eso les recomendaba que el artículo 3 y 4 de la bibliografía que les puse, es muy importante que lo chequen porque ahí nos habla de todas las afecciones de vías respiratorias superiores e inferiores con los protocolos que se dieron y hablan específicamente de la cúrcuma. Claro que ya sabemos que la vitamina C siempre nos va a reforzar vías respiratorias y el jengibre, al ser un ingrediente o ser un nutriente que nos permite producir calor, o sea, es termogénico, es termometabólico, produce calor y por eso protege. Para una niña de 6 años que le da asma cuando tiene gripe fuerte, ¿cómo podría tomar el citrus? El citrus te recomiendo que ahí sí, si te acuerdas lo vimos, que vas a meter 5 gotitas, de 5 a 10 gotitas dependiendo de cómo la veas, porque tiene asma, para que le refuerces en esa situación y no se complique. Incluso en ella no necesitas que le dé gripe. Yo te recomiendo que lo utilices el citrus de manera cotidiana para que sean menos sus ataques. No te digo que va a curar la parte del asma, ni que va a ser un tratamiento para el asma, pero sí le va a ayudar a que todas estas cuestiones, digamos, alergénicas que le pueden producir la crisis asmática se vean reducidas. Nos preguntan, buenas noches para todos. Tengo 40 años y la gripa me encama y tengo limitación para respirar. ¿Qué le podríamos sugerir en ese caso? Igual el mismo protocolo, si ya sabes que normalmente las gripes te bajan el sistema inmunológico de manera incapacitante, empieza a utilizar el protocolo desde septiembre para que veas la diferencia en estas fechas. Digo, ahorita ya no quiere decir que ya no lo puedas hacer y que ya es tarde, no, lo puedes empezar a hacer desde el día de hoy, pero si tú empiezas de manera rutinaria a estarlos utilizando, cada vez va a ser menos lo que te enfermas. Inclusive jengibre leí ahora, estaba sacando artículos de enfermedades respiratorias y que se sugiere, no sé si es por la vitamina D3, que para fatiga, o sea, que te promueve, y está relacionado que da energía, pero no sabía cómo lo relacionaban mucho a enfermedades respiratorias, no sé si por el cansancio, pero lo sugerían como para esta parte que muchas veces la tos es lo que nos da, nos sentimos cansados por eso. Lo que pasa es que acuérdate, Daniel, que en una parte de cuando hablamos del jengibre como un antioxidante, nos hablaba del Seychogol, que el Seychogol precisamente activa todo lo que son las interleuquinas, sobre todo interleuquina 6 e interleuquina 8 e interleuquina 1, y lo que hace es que nos va a desinflamar y nos va a permitir una mejor circulación, y al tener una mejor circulación tienes una mejor oxigenación celular, que es lo que pasa en la parte de la neumonía. La neumonía bloquea el intercambio gaseoso a nivel alveolar y por ende tiene mayor fatiga, mayor complicación para la respiración y el jengibre precisamente lo que hace es desinflamar esa parte para que puedas tener un buen aporte de oxígeno. Muy bien. Nos preguntan que si ya se puede adquirir el producto en Colombia y que si se puede, y en parte, aquí no entendí la palabra, postan este Zoom tan interesante. Muchas gracias. Sí se puede adquirir en Colombia, ya sea con alguna de las personas que le invitó a la charla, o si viene por parte de una publicidad y no conoce a alguien de la red,
les voy a poner al final el contacto para redes sociales y nos envía mensaje y ya buscamos un distribuidor que se encuentre según más cercano a su zona. La siguiente pregunta, una persona ¿qué tiene que hacerle para nebulizaciones por el ahogo que produce la gripa? ¿Es recomendable también el jengibre y la cúrcuma? Sí, y aparte, digo, eso no se los puse en la presentación, pero hemos mandado nebulizaciones con citrus. Normalmente mandamos 5 gotitas con 2 mililitros de solución fisiológica para nebulizar. También lo puedes utilizar. Nos preguntan que si podemos repetir bueno, nos puso medicamentos que debo usar. Es que se conectó tarde esta persona, nada más repetirle, es citrus, jengibre y Y cúrcuma. Nada cúrcuma. más, si nos apoyas en la dosis, Susana, Claro que sí. a ver, igual te puedo compartir la pantalla si gustas y se lo colocamos ahí. A ver, déjame la comparto y se lo colocamos ahorita aquí. Ajá. Igual comentarle que va a estar disponible la charla unos minutos después de que se acabe, va a estar ahí en Facebook, entonces se pueden conectar y ya ver si una parte en específico que se perdió. Pero miren, aquí está la tabla de lo que proponemos como tratamiento el día de hoy. Recuerden que es un tratamiento complementario. Si hablamos de citrus, serían 7 gotas cada 8 horas en adulto y adolescente y 5 en niño cada 8 horas. Cúrcuma, una cápsula cada 8 horas en adulto y adolescente y en el niño o pediátrico 3 gotitas mañana y noche. Y el jengibre, 7 gotas cada 8 horas en el adulto, 5 gotas cada 8 horas en el adolescente y 3 gotas cada 12 horas en el pediátrico. Muy bien. Nos preguntan, doctora, sé que no es el tema, pero quiero hacerle una pregunta. Mi hija tiene principios de preeclampsia. ¿Qué debo tomar? ¿Cómo debo cuidar su presión? Tiene 6 meses de embarazo. Nos hacen esa aclaración. Ok, ahí te recomiendo, digo, de la mano de tu ginecólogo y también cardiólogo, porque normalmente es el tratamiento que se aborda, que también incluyas la chía, porque aparte de eso, la chía nos ayuda mucho en la cuestión de lo que es la placenta para el bebé, no lo va a afectar, pero vas a empezar a incrementarle 10 gotitas cada 12 horas, dependiendo de cómo la veas, y si no, vas a bajarle a 7 gotas, pero cada 8 horas. Ahí el complemento que te puede ayudar en tu tratamiento sería la chía. Ok. Nos hacen también otra pregunta, no es del tema, pero aprovechando que estamos dándole resolución, nos dicen, es una persona que tiene una hermana de 42 años, no ha tenido hijos, presenta tumor ovárico y presenta también endometriosis, hipertensión y dolores crónicos como fibromialgia. Por favor, ¿qué podemos recomendarle y a sus respectivas dosis? Sí, mira, ahí como tratamiento complementario, si ya está tomando ella tratamiento clínico o ya tiene un abordaje clínico, vamos a meter la cúrcuma, una cápsula cada 8 horas por un mes. Después le vas a cambiar a una cápsula cada 12 horas. Vas a meter también el citrus como un antioxidante, en el cual le vas a dar 7 gotas cada 8 horas. Y también vas a meter la parte de la chía. La chía ahí sí son 10 gotas 3 veces al día. Eso como complemento de su tratamiento que ya lleva. Si no lleva tratamiento, te recomiendo que sí, si puedes contactarte con la persona que te invitó o como dice Daniel en las redes, para poder darle un seguimiento más profundo según los estudios que tengas, porque eso es muy importante. Ok, estamos en espera que nos hagan llegar alguna pregunta más. Si tienen, nos la pueden escribir por favor al chat. Mientras, voy a volver a compartir la pantalla, Susana, Adelante, adelante, Daniel. para compartirles solo los datos de contacto en lo que nos escriben más. Y Se de nos hecho, es- Daniel, si me permites, Sí, parte de claro. lo que nosotros también en la clínica utilizamos mucho o recomendamos mucho a nuestros pacientes en estas fechas es precisamente la crema sanitizante que tenemos en NN Protect, porque acuérdense que eso nos protege mucho porque donde quiera andamos, justo esa, Juan Manuel, esa que nos mostraste, esa mera.
Esa les recomiendo mucho que la usen, porque aparte de que ahorita con el frío la piel se empieza a dañar mucho, al dañarse, todo lo que son microorganismos se quedan más en nuestra piel y al utilizar precisamente la crema, que por ejemplo muchas personas la utilizan solo en las manos, yo les recomiendo que también la usen en la cara porque después de la pandemia ya no nos saludábamos, pero ahora, no sé, pero en México sí nos da mucho por abrazarnos y darnos el beso. Entonces ahí ya nos pasamos bacterias o microorganismos que nos pudieran provocar una infección. Entonces, como parte preventiva también, la crema sanitizante se puede utilizar en manos y en cara. Entonces eso les puede ayudar bastante. Claro que sí. Nos están haciendo llegar otras preguntas. Me escriben aquí. Tengo artrosis lumbar con dolor de ciática. ¿Qué me recomiendan y qué dosis? Gracias. Cúrcuma, una cápsula o 10 gotas, 3 veces al día. Si no hay ninguna complicación de gastritis o alguna situación cardiometabólica, recomiendo también el jengibre, que vas a tomar nada más 10 gotitas en la mañana. Y te recomiendo también el citrus como un antioxidante y un antiinflamatorio también, que de ese tomarías 10 gotitas cada 12 horas. La siguiente pregunta que nos hacen, ¿qué le recomienda a una persona con calambres? Mira, normalmente ahí es importante identificar por qué es el calambre, porque también puede ser por falta de algún mineral, por exceso de actividad física, si le pega ahorita con la cuestión de los cambios bruscos de temperatura, puede que estés perdiendo masa muscular, entonces también hay que revisar la causa de los calambres. Normalmente se da con, digo, ya hablando metabólicamente, es por una deficiencia de oxígeno. Entonces puedes meter la cúrcuma y el citrus que te van a ayudar en esto, pero si quieres darle una puntuación más al síntoma, es importante identificar si le da en la noche, si le da en el día, si le da cuando está sentado, cuando está parado, para ver la posible causa o el origen de sus calambres. Y ya más puntual que hacer ahí la observación. Ujú. Igual, para la persona que nos preguntaba, pues le dejo los datos de contacto. Si viene por invitación de alguna de las personas de Colombia, directamente contáctese con esa persona y le puede dar más información acerca de los productos. Si no, puede contactarnos por alguno de los medios o en las redes sociales y ya buscamos ahí que es la persona más cercana en su zona para que le dé la información o nosotros mismos se la damos. Y también comentarles que tan pronto como acabemos la sesión, para los que entraron un poquito más tarde, ya va a estar subida ahí mismo en Facebook y ya en unos días más la subimos ya editada a lo que es YouTube para que vean en nuestro canal NN Protec y están una serie de temáticas que es muy bueno que chequen porque muchas creo que tiene que ver y tocamos temas importantes ahí para que vayan dando un repaso según el diagnóstico que tengan o la sintomatología que están experimentando para que tengan esa orientación. Y sonó con todo gusto, nos contactan aquí en las redes sociales para hacerles la aclaración y ya lo más profundo, pues lo remitimos contigo, Susana, siempre que hay algo que no se ha visto un tema, pues como siempre necesitamos, no lo damos la sugerencia solo así, sino basado en la parte médica correspondiente, ¿no? Es importante eso. Así es. Bueno, Daniel, qué pena interrumpir. Es un tema también adicional de una de las señoras asistentes que me hace llegar esta pregunta, que la mami tiene 68 años, presenta, ¿cuál sería el tratamiento recomendado para la artrosis de rodilla? Tiene presión arterial alta, tiene alteración de sueño, se levanta casi siempre de 2 a 3 veces en la noche para ir al baño. ¿Qué le podemos recomendar, mi doctora? Ahí, por ejemplo, de manera inicial para la artrosis, cúrcuma. Cúrcuma va a ser un nutriente o un apoyo bastante importante en esa patología. También la chía, recuerda que la chía nos ayuda como un cardioprotector importantísimo. Ahí vas a meterle 7 gotas cada 8 horas para empezar a disminuir y darle una protección al tejido endotelial, perdón, y al músculo cardíaco. Y en la parte de antioxidante, pues le vas a meter la vitamina C e incluso con ella
en el trastorno del sueño, puedes agregar la parte del Dreaming Deep, que con ella yo iniciaría con 10 gotas para ver dosis respuesta. Ujú. Gracias, doctora. Otra pregunta que me hicieron. Eh, la persona tiene problemas de reflujo, tiene problema gástrico, pero tiene un problema respiratorio fuerte, como por el trabajo permanente, que trabaja en horas noches, de mucho frío y que trabaja en aires acondicionados, mantiene problemas de respiración por su Ajá. trabajo también, de mucha contaminación, que cuando se toma el jengibre le da dolor más en la boca del estómago. Entonces, ¿que cómo se le aconseja para que se tome el jengibre? Para que no le provoque eso, de la manera que lo mencionamos, 20 gotitas en medio litro de agua junto con el citrus, para que haga una regulación y ambos trabajen en la cuestión de la acidez gástrica y en la cuestión de vías respiratorias. Doctora, comprendo. 20 gotitas de Ujú. jengibre o de citrus. De ambos, juntos, ¿Se en pueden medio mezclar? litro. En este Entonces caso, ¿sí? mezclo jengibre y citrus. ¿Sí se pueden Así es, mezclar? así es. En este caso sí los vas a mezclar para lo que queremos hacer. En el Para agua de océano, Helicobacter, aclarando. ¿tenemos algo para Helicobacter? Te puede ayudar el jengibre, aunque acuérdate que es importante hacer muchos cambios en estos pacientes de Helicobacter pylori, entre ellos ver qué área es la que le está afectando y depende del área que le esté afectando, son los cambios que vamos a recomendar que haga el paciente o el tratamiento que se le daría. Gracias, mi doctora, muy amable. De nada. Excuse, Daniel. No, no, para nada, para eso son las preguntas, les agradezco mucho la participación. Nos escriben una pregunta más para una persona que tiene hipertiroidismo, ¿qué productos pudiera consumir? Pudiera consumir la cúrcuma, pudiera consumir el jengibre e incluso pudiera consumir la chía y el Dreaming Deep. En realidad no tenemos una contraindicación para hipertiroidismo, nada más las dosis es lo que sí tendríamos que ver según sus síntomas, porque acuérdate que el hipertiroidismo puede estar controlado metabólicamente hablando o puede estar descompensado. También tiene mucho que ver el tratamiento que se le está dando para nosotros no contrarrestar o no tener un efecto contrario a lo que ya está tomando él. Recuerden que siempre es importante tener un panorama general, no es nada más mencionar tiene esto y ya le doy esto. Por eso Daniel siempre les pone los contactos, ya que normalmente en los contactos ya nos mandan el caso completo para poder abordarlo mejor. Sí, claro que sí. Le invitamos a que si ya tiene un diagnóstico más profundo, lo pueda escribir directamente por WhatsApp, ya con más especificación para hacer como el perfil en general del paciente y lo remitimos con Susana o con su equipo para verlo, pero de una forma pues ya más extensa, ¿no? A profundidad como requiere el caso. No nos han hecho llegar más preguntas, creo que por lo pronto sería todo, Susana. Agradecerte como siempre, agradecerle a todos los participantes. Es muy importante pues el que se encuentren aquí y sus preguntas realmente no se apenen por preguntar, porque realmente esto es lo que le da el contenido con lo que muchos pacientes a futuro, los que ven las repeticiones, se van a identificar con ese aspecto y les va a ser de ayuda, ¿no? Y nos abre el tema para ver en qué áreas profundizar. Así Entonces, es, muchas gracias a ustedes, Daniel, como siempre. Un gusto estar aquí con todos ustedes. no, muchísimas gracias, Susana, como siempre, a la comunidad y estamos presentes pues el próximo martes, primero Dios, para hacer ahí la debida charla. Vamos a seguir con enfermedades respiratorias, ¿no? Vamos a seguir con la temática precisamente del cambio de- del clima. Entonces les agradecemos mucho. ¿Sí hay alguna pregunta más o es? Ah, bueno. Entonces, nada más agradecerles, que pasen una excelente noche y nos vemos en la próxima charla. Gracias. Hasta Gracias, luego. Daniel, Gracias, doctora. Bendiciones. Tan linda la gracias doctora. Muchas gracias, doctora Gracias. Susana. Buenas a Una usted, noches. feliz, doctora. una Gracias, feliz Muy bien. noche. Feliz noche a gracias todos. gracias por toda esa asesoría y toda esa aclaración que para nosotros es muy valioso porque lo podemos transmitir a los equipos y a las personas que estamos viviendo y que están viviendo ese tipo de patologías. Muchísimas gracias. Claro que sí, para eso Feliz noche. estamos. Cuídense. Hasta Chao. luego, que Gracias, descansen. doctora. Buenas noches.